Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer al Museo de Arte del Estado de Veracruz, MAEP, por la invitación que me hicieron para dar una conferencia en el Día Internacional de la Lengua Materna, que es una conmemoración internacional y creo que es importante comentar la situación de las lenguas indígenas. En este caso, mi conferencia tratará sobre la lengua náhuatl. Tomar como referencia las estadísticas oficiales permiten obtener una idea superficial sobre el estado de las lenguas originarias en México. En 2015 había aproximadamente 7.382.785 hablantes de lenguas indígenas. Alrededor de 25 millones de habitantes de la República Mexicana se reconocían como indígenas. Esto representaba el 21.5% de la población del país. La encuesta intercensal de 2015 también arrojó que se hablaban 364 variantes lingüísticas entre 68 grupos indígenas de 11 diferentes familias. Después del español, el náhuatl o mexicatl es la segunda lengua más hablada en México. Según datos de 2010, había 1.586.884 hablantes en todo el país. Desde hace aproximadamente 2 décadas empezó a hablarse en México de multiculturalismo. En el marco de la acción afirmativa, este se refiere al reconocimiento oficial de los pueblos indígenas dentro del conjunto de la nación. Su reconocimiento se acompaña de la adopción por parte del Estado de una política pública dirigida a enfatizar su presencia y contribución cultural. Su aplicación en México está relacionada con el proceso histórico que se conoce como transición a la democracia. Básicamente se refiere a la alternancia en el sistema de partidos, específicamente a partir de las elecciones del año 2000, cuando el Partido Acción Nacional ganó la presidencia de la República. Los especialistas han escrito que con la derrota del Partido Revolucionario Institucional había concluido un régimen de partido único que había gobernado desde 1929. En el proceso de transición democrática hubo cambios institucionales relevantes. De esta manera, durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, 2000-2006, se adoptó oficialmente el multiculturalismo, que quedó expresado en la modificación del artículo 2 de la Constitución en el año 2001. Desde entonces, su primer párrafo dice lo siguiente: la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Las transformaciones en la materia originaron el surgimiento del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, en 2003, mientras que el Instituto Nacional Indigenista, INI, se convirtió ese mismo año en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, OCDI. Y surgieron además las llamadas universidades indígenas o interculturales en varios estados del país. Con el objetivo de atender a las poblaciones indígenas, se ubicaron en distintas regiones interculturales. Los cambios en los asuntos indígenas continúan hasta la fecha. De este modo, el CDI se transformó en el año 2018 en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, o INPI. Y recientemente, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para reformar nuevamente el artículo 2 para reconocer esta vez a las lenguas indígenas como oficiales. El párrafo propuesto dice lo siguiente: el Estado reconoce como lenguas nacionales las 68 lenguas indígenas y el español, las cuales tendrán la misma validez. El Estado protegerá y promoverá la preservación, uso y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales. Además, el Estado promoverá una política lingüística multilingüe, por lo cual las lenguas indígenas alternen en igualdad con el español en todos los espacios públicos y privados. Eso es lo que dice el párrafo propuesto
por la Cámara de Diputados. Finalmente, el multiculturalismo también implicó la adopción de un vocabulario particular. Tanto en documentos oficiales como en la academia, se empezaron a usar con mayor frecuencia términos como pueblos originarios, lenguas maternas, interculturalidad, pluriculturalidad, reconocimiento, territorio, territorialidad o transversalidad, entre muchos otros. Sin detenerme en estos aspectos, este lenguaje no es solo el testimonio de un cambio de época. Más que nada manifiesta un proyecto político de mayor envergadura en que la cultura se torna relevante. Para lograr una redefinición de la nación, el Estado mexicano de la transición democrática tomó una parte de la población que definió como pueblos originarios y a partir de modificar las leyes convirtió esa parte en significativa, es decir, en el núcleo que da sentido a la nación. Paso ahora a la segunda parte de mi conferencia. Mencioné que con las estadísticas tenemos un conocimiento superficial de la situación de las lenguas indígenas. Lo que falta en esos casos es la parte cualitativa de los idiomas, es decir, cómo se transmiten, cómo cambian con el tiempo, de qué manera se adaptan a las circunstancias y cómo se renuevan. Para eso están la lingüística, la antropología y la historia, ciencias fundamentales que ayudan a la comprensión de los fenómenos sociales. Voy ahora a concentrarme en hablar de la lengua náhuatl desde mi experiencia como profesor. Con algunas interrupciones, imparto desde 2008 clases en lengua náhuatl en el Departamento de Investigaciones Históricas del Movimiento Obrero, DIMO, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde el primer curso que impartí he tenido alumnos de diferentes clases sociales, estudiantes de universidad, profesores de las más diversas áreas, jubilados y pensionados, pero también con amas de casa, vendedores ambulantes y hasta desempleados. Esto no ha sido obstáculo para ir diseñando un programa riguroso y profesional que permita a los alumnos entender las nociones básicas de la lengua. Acompañado de una bibliografía que he ido reuniendo a lo largo de los años, introduzco a los alumnos en la gramática, en las características de los sustantivos, en los tipos de verbos y en sus conjugaciones, en la importancia de los prefijos y los sufijos, en la composición de las oraciones también. Además de una variedad de temas que hacen que se interesen más por el idioma. Desde el inicio procuro enfatizar que el náhuatl es como cualquier idioma en el mundo y que por medio de él se puede expresar tristeza, alegría, amor, frustración, enojo, cólera. Por supuesto que es un idioma jocoso y se presta a la burla, al escarnio y a la broma. Siempre que hablo a los alumnos del náhuatl menciono que es una lengua contemporánea y que por lo tanto se enriquece con su uso cotidiano. También insisto en que el náhuatl lo puede aprender cualquier persona y que no es exclusivo de unos cuantos elegidos ni está reservado para los iniciados. Suele decirse que el náhuatl es ceremonioso y correcto, de una corrección política que le atribuyen pero que no tiene. Si bien existe esa corrección política y es una de tantas facetas del lenguaje, no es para nada su única característica, como tampoco es su única característica ser ceremonioso. De hecho, querer concentrarse en ello es reducirlo a una caricatura, porque el náhuatl es más amplio y por lo tanto diverso. En el náhuatl se habla de usted, pero también de tú. Se respeta la autoridad, pero también se le cuestiona. Se usa la palabra yolotl, que significa corazón, para expresar estados de ánimo y otras situaciones. Pero también se recurre a la palabra cuitlatl, que significa excremento, y se usa para insultar o para referirse a secreciones del cuerpo. Entonces, el uso del náhuatl no se resume en un canto a la madre tierra ni a las deidades prehispánicas. Insisto, su uso es profundamente social y cotidiano. El aprendizaje del náhuatl es difícil, desde luego, pero un buen proyecto de enseñanza-aprendizaje y una buena guía de parte de los profesores
puede originar nuevos hablantes y nuevos escritores. Existen interesados, eso lo he comprobado, pero carecemos de amplios programas y aulas donde se enseñe. Para que esto ocurra, se requiere el diseño de materiales didácticos de acuerdo a las edades de los estudiantes y al grado en que cursarán. Hablando de mi experiencia profesional, siempre he ofrecido 3 niveles del náhuatl, que son básico, intermedio y avanzado. Hasta cierto punto son arbitrarios, porque no cuento con un grupo colegiado con el cual trabajar. Sin embargo, el diseño de los niveles parte de la experiencia acumulada con los años. Aunque falta un diagnóstico, lo reconozco, resulta necesario el trabajo con grupos de expertos en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Sobre todo porque son ellos quienes cuentan con las herramientas y el diseño de materiales que han posicionado a los idiomas extranjeros, como el inglés o el francés, en la preferencia del público. Ellos, los maestros de lenguas extranjeras, conocen cómo aplicar metodologías precisas para enseñar idiomas. Tienen suficientes textos y recursos bibliográficos y digitales. Nosotros, los profesores de lengua náhuatl, tenemos que aprovecharlos. Por eso considero que la enseñanza del náhuatl debe estar abierta a otras experiencias que nos permitan conocer los aciertos y los errores en cuanto a los idiomas se refiere. Por ejemplo, podemos recurrir al marco común europeo de referencia para las lenguas y con ello empezar a establecer el nivel de destrezas lingüísticas y diseñar los exámenes necesarios para los estudiantes. Para que la enseñanza de la lengua náhuatl tenga éxito, son indispensables los materiales que desarrollen las 4 habilidades de la lengua. Me refiero a hablar, entender, escribir y comprender la lectura. Cada una de estas habilidades requiere del cuidadoso diseño de los materiales específicos. Aunque ya hay materiales de lectoescritura, muchos de ellos realizados por profesores bilingües, que son muy valiosos desde luego, resultan hoy en día rudimentarios para la tarea que nos proponemos. Se han escrito cuentos, se han hecho traducciones de documentos oficiales y de literatura de Occidente, pero el material es aún insuficiente. En todo caso, el material que más abunda son los diccionarios de diferentes regiones. En cuanto al audio, para la auditiva no se cuentan con materiales suficientes. Con las herramientas tecnológicas actuales pueden hacerse maravillas. También pienso en centros de autoacceso. Otra opción son los exámenes escritos que requieren el concurso de los profesores. A falta de audios, por ejemplo, en mis cursos recurro a entrevistas en lengua náhuatl que realicé durante mi tesis doctoral en sociología. Aunque realmente tenía otro propósito, me ha servido para que los estudiantes reconozcan el uso práctico de la lengua en la vida cotidiana. También les permite conocer, al menos superficialmente, las variantes dialectales y su especificidad. Tener un cuerpo de profesores capacitados para impartir clases de lengua náhuatl resulta indispensable para el buen desempeño de los cursos. Aquí es necesario reconocer que para ser un profesor se necesita capacitación y dedicación de tiempo completo a las tareas de enseñanza. Por eso deben diseñarse cursos de actualización que pongan a prueba las herramientas más novedosas en la enseñanza de las lenguas. El hecho de ser hablante de una lengua materna, hay que decirlo, no nos autoriza a emprender cursos de idiomas. Por esta razón, el compromiso profesional requiere la rigurosidad en el empleo de técnicas y métodos de enseñanza-aprendizaje. Todo esto se cumplirá en la medida en que la enseñanza de la lengua náhuatl sea un compromiso de Estado. Si el país aspira a hacer de las lenguas indígenas lenguas oficiales, entonces requiere de vigorosas campañas de alfabetización. Como docente del náhuatl en una universidad pública, me he percatado que existe la demanda por aprenderlo. Sin embargo, carecemos de planes de estudio que lo integren como una segunda lengua. Muchas veces la falta de constancia en los cursos se debe a la escasez de profesores. El siguiente dato es revelador. En la donde laboro hay aproximadamente 80,000 estudiantes y hasta donde sé, únicamente hay 2 profesores de lengua náhuatl. No hablemos ya de otras universidades indígenas. Por eso se necesitan crear plazas de completo para los profesores que tengan las competencias más adecuadas.
En este sentido, una posibilidad son los concursos por posición que garanticen la entrada de los docentes a las universidades. Estoy convencido que la universidad pública se explica por su labor social. Para su sobrevivencia es necesario su contacto con la sociedad. Las direcciones o departamentos de educación continua son un espacio privilegiado que podemos aprovechar para captar la atención del público que no tiene acceso a la educación superior. La libertad que ofrece la educación continua de expandirnos a las clases trabajadoras es fabulosa, porque así como permite el ingreso de una población no inscrita en la universidad, también otorga a los profesores la oportunidad de innovar en sus programas de estudio. El hecho de que la lengua náhuatl no sea parte del currículo oficial de los programas de estudio en las diferentes licenciaturas debe hacernos reflexionar seriamente. Paso ahora a la tercera y última parte de mi conferencia. La pregunta central que hay que hacer es: ¿para qué enseñar la lengua náhuatl? La respuesta no es sencilla, pero sugiere que en el centro de la discusión se encuentra una política por el ejercicio de una ciudadanía plena. Esto quiere decir que ejercer la ciudadanía es también la lucha por la igualdad social y por la redistribución justa de la riqueza, por hacer que la estructura económica permita la movilidad social de la población y permita el desarrollo de sus capacidades físicas y de sus talentos intelectuales. Se requiere del concurso colectivo y de la pasión por educar a la población. El intelectual italiano Antonio Gramsci decía que había que tener presente el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. No cabe duda que esa frase debe guiarnos en nuestra tarea. Con el apogeo de las redes sociales y los medios digitales, se puede ampliar el abanico de la difusión del náhuatl. Quienes nos dedicamos a enseñarlo tenemos que crear contenidos frescos y novedosos que atraigan la atención del público. Aunque ya se escriben cuentos en náhuatl, me parece que debemos trascender la noción de literatura indígena porque reduce el horizonte de posibilidades en las que se inscriben. En este sentido, tanto el cuento como la novela en lengua náhuatl debe romper con el molde que los encasilla como literatura indígena. Por supuesto que también es necesario renovar los temas de esa literatura. En el capitalismo, los indígenas incursionan en los más diversos oficios y trabajos. Viven en los devastados campos de México, son parte de los mercados flexibles de las maquiladoras, laboran como fuerza de trabajo desechable en la agroindustria del norte del país, son empleados en las fincas de café, son profesores y profesionistas. Las mujeres están en el trabajo doméstico de las familias de clase media o de la burguesía. Encontramos familias enteras en las esquinas de las ciudades limpiando parabrisas o haciendo malabares. Los indígenas también pueblan vecindades y viven hacinados en las ciudades. Dejan la sierra para irse a los Estados Unidos en una constante migración transnacional. Los niños experimentan el trabajo infantil y, por desgracia, son parte del tráfico de personas. Estos son algunos de los problemas actuales de los indígenas contemporáneos. Por eso, si la literatura en lengua náhuatl aspira a renovarse, ser reconocida y ganar un lugar preponderante en la sociedad, tendrá que dar cuenta de todos estos problemas y fenómenos. De lo contrario, será en el mejor de los casos un elemento decorativo en los estantes de las bibliotecas. Para dejar de ser una curiosidad, la lengua náhuatl deberá estar en el cómic y exponerse en el cine, en la radio, en la televisión o en internet. Su presencia tendrá el propósito de romper estereotipos. Al integrarse en la cultura popular, dejará de ser parroquial. Entonces apelará a una presencia nacional como ser cosmopolita. Insisto en que la enseñanza de la lengua náhuatl va más allá de la pura enseñanza del idioma. Quiero decir que se trata también de un ejercicio político y social en la medida en que debe derribar estereotipos anclados en la cultura de nuestro país. Por esta razón, nuestra labor como profesores de lengua náhuatl trasciende los muros de las aulas. Para que haya continuidad en la enseñanza de las lenguas indígenas, tiene por fuerza que crearse plazas que otorguen una seguridad laboral. Una plaza implica el reconocimiento del trabajador, un trabajo bien remunerado con las garantías fundamentales
puede generar mejores expectativas a nivel profesional y un mayor compromiso social. El reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas oficiales no es solo el reconocimiento del derecho a hablar la lengua materna. La enseñanza de las lenguas indígenas tiene que abrir nuevos horizontes de expectativa de los sujetos. Debe también enmarcarse en la lucha por una sociedad más justa, en el sentido de elevar las expectativas sociales de todos los ciudadanos. Por otro lado, la imaginación en la enseñanza del náhuatl debe construirse mediante un lenguaje que halle nuevas formas de entender a la sociedad. Se relaciona con posicionar a los indígenas como sujetos históricos, porque apuesta por rescatar del olvido sus experiencias concretas y reconoce al mismo tiempo las contradicciones sociales propias de cualquier sociedad. Como profesores, debemos superar la noción estereotipada que reduce la lengua a una filosofía náhuatl. Hacerla a un lado es luchar contra el sustrato mítico que acompañó al nacionalismo postrevolucionario del siglo XX y su reelaboración en el comienzo del siglo XXI. Son innegables los cambios en México desde su integración en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Las transformaciones de esa historia también son los movimientos ocurridos en las localidades indígenas. Es decir, la historia de los pueblos indígenas corre al parejo de esos flujos regionales y globales de mercancías y de personas. Querer omitirlo es ir en contra del espíritu crítico de nuestro tiempo. De modo que si la lengua náhuatl y las lenguas en su conjunto aspiran a permanecer, deben dar testimonio de esos fenómenos. Nuestra labor como docentes es llevar la lengua náhuatl de lo doméstico a la esfera pública. Al lograr esto, estaremos reconociendo la contemporaneidad de los pueblos indígenas y de alguna manera validar su historia. Hacer del náhuatl una presencia habitual en la vida pública puede contribuir a derrocar el racismo y la discriminación. Pasar de la oralidad a la escritura es cruzar el muro de nuestra provincia. Como las demás lenguas indígenas, el náhuatl tiene que estar abierto al mundo y reclamar un cosmopolitismo. Finalmente, el orgullo nacional no se encuentra en el lamento ni en la falsa premisa de que fuimos conquistados, sino en reclamar con coraje nuestro lugar en la historia universal. Tlazohcamati miec, muchas gracias.